La tesis que voy a defender es muy elemental y muy básica. En la medida que el capitalismo, el imperialismo avanza unificando el mundo, lo que se entendía antes como lucha de clases pasa a ser, en la mayoría de las luchas, pasa a ser luchas de liberación nacional de clase. Esta es la tesis que voy a defender ahora. Este criterio ya se estaba desarrollando y aparece anunciado, se estaba desarrollando en los años 1850-60, cuando Marx, Engels y otros marxistas defienden ardorosamente la independencia de Polonia, la independencia de Irlanda, y la defienden con un criterio que esa independencia es inseparable de la reforma agraria. Esto se olvida. Se reduce el derecho a la independencia de Irlanda y Polonia, se reduce el derecho a la independencia de Irlanda y Polonia a una simple cuestión democrática. Cuando en aquellos momentos los marxistas sabían que el derecho a la independencia de Polonia y de Irlanda pasaba inevitablemente por la reforma agraria, por la lucha de clases y por la expropiación de los terratenientes. Esta dialéctica entre explotación de clase y explotación nacional estaba ya planteada, por tanto, desde su origen. Y en un texto tan incipiente como el de el 18 Brumario de Luis Bonaparte, de 1850, aparece una expresión de Marx que habla de la nación trabajadora. Y en el Manifiesto Comunista se especifica que hay una nación burguesa y hay otro modelo nacional que no es burgués. Hay como un avance en una interpretación que va concretando dentro de la trayectoria marxista, en el sentido de decir, en la medida que el capitalismo va ocupando el mundo, en esa medida se llega a una interrelación más estrecha, una dialéctica entre la lucha de liberación nacional y la lucha de liberación de clase. Y se llega incluso, en 1920 y en otros textos, en esa época se llega a la célebre reunión de Bakú, donde los bolcheviques se juntan con los islamistas y plantean la necesidad de la lucha contra el capitalismo imperialista a nivel mundial, respetando totalmente los derechos de los pueblos, los derechos religiosos, los derechos culturales, etcétera, y planteando que no hay otra alternativa que avanzar a un mundo más justo. Y si en la reunión de Bakú, donde los movimientos islámicos que ya se enfrentaban contra el imperialismo británico no se hubieran aliado con los bolcheviques, probablemente la revolución bolchevique hubiera sido aplastada. También hay otro año, en esa época también hay otra reunión vital donde los bolcheviques se dan cuenta de que todo el movimiento comunal, todo el movimiento comunero, las luchas en la India plantean una revisión de toda la concepción eurocéntrica, etc. No podemos hacer ese seguimiento ahora. Hay un dato que es decisivo, que es cuando los compañeros griegos hace pocos años empiezan la lucha frontal contra el sistema, tienen en claro una cuestión que no es solamente una cuestión de clase, una lucha de clases. Y ponen en el Partenón ponen una pancarta que en inglés exige y lucha por pueblos de Europa levantados. No plantean solamente la cuestión de las clases de Europa, plantean los pueblos de Europa. ¿Por qué? Porque el pueblo griego es muy consciente de que las 199 figuras talladas en oro que estaban en el Partenón fueron robadas por el imperialismo británico y están en el Museo Británico. Y las 199 figuras de oro que estaban en el Panteón representaban los 199 griegos que murieron en la batalla de Maratón contra la invasión persa. Que los tenían y los tienen como el origen del sentimiento de identidad griego. Y esos 199 militantes o soldados griegos muertos en una batalla como la de Maratón, el imperialismo británico los robó y los tiene en el Museo Británico. Y cuando los griegos, los trabajadores griegos, pusieron allí la reivindicación de que los pueblos de Europa tenían que unirse, la pusieron donde debían estar la tradición de la lucha del pueblo griego contra una invasión de un sistema de producción feroz como era el sistema de producción tributario en aquella época.
Y el pueblo griego había luchado precisamente contra los alemanes, etc. Hay, por tanto, toda una tradición que relaciona las luchas de liberación nacional con las luchas de los pueblos y con las luchas de las clases sociales. La tesis que aquí voy a plantear es que, en la medida en que el imperialismo va ocupando todo el mundo y en que el capital financiero e industrial de alta tecnología fusionado en una sola instancia dirige el desarrollo y la expansión del imperialismo a nivel mundial, en esa medida las naciones trabajadoras se constituyen en los sujetos. Hay un dato que es terrible: Irlanda. El gobierno soberano e independiente de Irlanda, al finalizar 2011, presentó en el Parlamento los presupuestos para discutir los presupuestos de la República Soberana e Independiente de Irlanda para 2012. Y todos sabemos que la República Soberana e Independiente de Irlanda había mantenido una terrible, sistemática y heroica lucha contra la ocupación británica. El Parlamento de la Independiente Irlanda empezó a debatir los presupuestos del 2012 hasta que la agencia EFE comunicó que el gobierno de Irlanda había pasado los presupuestos con anterioridad al gobierno alemán. Y el gobierno alemán los había retocado y dado el visto bueno. Y después de que el gobierno alemán retocara y diera el visto bueno a los presupuestos de 2012 del pueblo soberano independiente de Irlanda, solamente entonces el Parlamento tuvo acceso a los documentos sin saber que habían sido previamente censurados por el gobierno alemán, hasta que la gente ya se lo dijo. ¿De qué sirve ser un pueblo independiente como el irlandés cuando sus propios presupuestos previamente al debate parlamentario han pasado por otro tercer estado, en este caso el alemán? ¿Qué está pasando en el capitalismo para que naciones formalmente independientes no tengan la independencia real? Esta es la cuestión crítica, porque plantea un salto en la teoría marxista de entender las clases sociales, de entender la lucha de clases, de entender el internacionalismo. Un salto que corresponde al salto del capitalismo desde aproximadamente 1980-1990 con el salto de la financiarización y con el salto del neoliberalismo. A partir de aquí se produce un salto tremendo que plantea una serie de reflexiones donde el sujeto colectivo ya no es la clase obrera en abstracto, que también a nivel teórico, sino que la inmensa mayoría de los casos son los pueblos que, incluso siendo formalmente independientes, ya no tienen la independencia práctica ni económica, ni política, ni siquiera militar, como iremos viendo posteriormente. Este es el punto crítico. Y eso que hablo solamente de estados y de gobiernos formalmente independientes, no hablo de naciones oprimidas como la andaluza, que ni siquiera tiene estado, tiene un gobiernillo que cuando le tocan la campana desde Madrid, pues aplica los tajos que hay que aplicar, que Madrid ordena contra su propio pueblo trabajador. Esta es la tesis que voy a demostrar. La primera cuestión de esta tesis es: ¿qué hace un vasco explicando esto? Pues se deduce precisamente de la cuestión que he expuesto. Se deduce precisamente de esta cuestión. ¿Por qué? Porque en la medida en que la evolución del imperialismo hace que sean las naciones trabajadoras las que reflejan y asumen y expresan los sujetos colectivos contra el imperialismo, el internacionalismo proletario pasa precisamente por las organizaciones independentistas y comunistas, independentistas, comunistas y comunistas. En este sentido, la unidad, la interrelación, el internacionalismo plantea un reto, que es demostrar las nuevas condiciones de explotación y las nuevas condiciones de solidaridad internacionalista. Porque hay como mínimo tres cuestiones que nos unifican ahora mucho más que antes. Primera, el capitalismo imperialista, como he explicado hace un segundito, que me extendré más. Segunda, que tenemos al Estado español encima, con su rey, con su iglesia, con su audiencia nacional, con sus sistemas, etcétera, etcétera. Y tercera, que tenemos una realidad que es una opresión nacional, una explotación nacional y una realidad que viene desde hace siglos. Estas tres cuestiones plantean una urgencia, y es que las organizaciones independentistas
las organizaciones revolucionarias, tomemos cuenta de que la evolución del capitalismo imperialista en el Estado español ha llegado a un punto tal en el cual solamente las naciones oprimidas podemos decir claramente qué es el Estado español, porque no lo puede decir la izquierda internacionalista, porque la izquierda internacionalista española, la izquierda estatal, está imbuida, lo tocaremos luego, está imbuida de la propia lógica española, de la formación y de la creación de España como marco de acumulación del capital. Y de ahí de la misma forma que Izquierda Unida es la oposición de su majestad, lo mismo que podía ser hace años el Partido Laborista Británico, la oposición de su majestad, de la misma forma el pensamiento de la izquierda española es el pensamiento de la acumulación de capital en el Estado español desde una perspectiva de reformismo duro. Y por tanto, solamente los sujetos explotados en los tres niveles, en aspecto nacional, de clase y de mujer, solamente los sujetos explotados en los tres niveles, el pensamiento periférico es capaz de comprender el antagonismo irreductible que mina al Estado español. El pensamiento periférico me refiero también al pensamiento de las naciones y los pueblos que también han sido sojuzgados y oprimidos por el Estado español. Hablo de los bereberes, hablo de los venezolanos, hablo de otros movimientos que han estado exactamente oprimidos en esa misma circunstancia y que han tenido que desarrollar una alternativa tras una lucha penal y dentro de una lucha. Visto esto, visto que solamente nosotros podemos desarrollar un pensamiento realmente radical que nos enfrente a la lógica de la dominación española, que crea su propio pensamiento, el debate sobre la República, por ejemplo, una tercera república. Pero Euskal Herria, la Segunda República, fue un desastre. Y la Primera República fue también un desastre, porque eran repúblicas españolas. Una tercera república será una trampa. Luego lo que tenemos que plantear es otra lógica y otra alternativa. Pero para plantear esa lógica y otra alternativa, primero tenemos que analizar qué está pasando en el capitalismo actual. Porque la Tercera República, si alguna vez llega en el Estado español, no va a ser como la Segunda República, porque el capitalismo ya no es el de los años 30. En estos momentos se dice que la crisis del capitalismo actual viene pues, de la acumulación financiera, etcétera, etcétera. Eso, digamos, es la forma externa. Esa fue la chispa que encendió la llamarada. Lo que venía por debajo era simplemente el desarrollo de una contradicción interna del sistema capitalista, que era la caída de los beneficios. Y porque los beneficios estaban cayendo sistemáticamente desde los años 80 en el sector industrial, que es el decisivo, una enorme cantidad de capital sobrante en el sector industrial, en los petrodólares, en el capital que devolvían los países del tercer mundo, etcétera, no invertía en capital industrial y se metió a invertir en capital financiero, en el capital ficticio, etcétera. Esto es una costumbre clásica en el sistema capitalista. Cuando por circunstancias, básicamente la caída del capital del beneficio industrial, del que produce valor, no es rentable en la industria pesada, cuando por circunstancias ocurre eso, el capital va a meterse donde más beneficio tiene en menos tiempo, y eso es la ingeniería financiera de alto vuelo, especulativa, de alto riesgo, etc. Y eso ocurrió potenciado por el neoliberalismo y potenciado por los Estados Unidos y por Gran Bretaña. Primero por el neoliberalismo en la escuela, con la escuela de Chicago, etcétera, etcétera, con Milton Friedman y toda esta gentuza, el golpe de Estado militar en Chile, la introducción de todo lo que es